Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las claves de la recuperación. Un estudio de los investigadores económicos del BBVA revela que el consumo y el gasto del gobierno serán las bases para volver a crecer. Analizaremos con la autora de este informe cuáles son las proyecciones económicas para este y también para el próximo año. Las mejoras al sistema pensional. La consultora Mercer reveló el ranking de los países con los mejores sistemas pensionales. Les contaremos cómo está Colombia en esa materia y cuáles son las reformas que se requieren según esta evaluación internacional. Volando bajo. La aerolínea Interjet está cuestionada actualmente por problemas no resueltos con 5.000 pasajeros. Además, tiene deudas importantes atrasadas con las agencias de viaje. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de las bases sobre las cuales deberá estar soportado el crecimiento de la economía colombiana durante el resto de este año y también especialmente en el 2021, donde se proyecta la reactivación. Para eso y para hablar de todos estos temas le doy la bienvenida a la doctora Juana Telles. Ella es la economista jefe del BBVA Research en Colombia, coautora de un estudio sobre este tema que fue publicado hoy. Buenas noches, doctora Telles, ¿cómo está? Bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Telles, ¿cuáles son las nuevas proyecciones que tiene el BBVA Colombia sobre la contracción para este año y la recuperación para el 2021? Bueno, efectivamente estamos viendo unas señales que nos muestran algunos brotes verdes y que se ve ya un proceso de recuperación muy gradual, pero una recuperación de la economía. Y eso que nos muestra que la economía va a caer este año de todas maneras un menos 7.5%, que el año entrante crecería ya y empezaría una recuperación más fuerte y crecería al 5.5%, y en 2022 estamos viendo un crecimiento del 3.5%. Cuando empezamos a ver todas las variables que componen el crecimiento económico, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué está más lento? ¿Qué se está acelerando más? ¿Cuáles serían las variables protagonistas o están siendo protagonistas en este momento? Bueno, está siendo protagonista el consumo privado. Por un lado, estamos viendo en unos indicadores adelantados que tenemos que se está ya dando un proceso de reactivación del consumo marginal, gradual, pero ya se está viendo, ese es uno de los protagonistas. Y el otro gran protagonista este año es todo lo que tiene que ver con el consumo público y la inversión pública, que han llegado a reemplazar, digamos, el consumo privado en parte y la inversión ante el choque de la pandemia. Para el año entrante lo que estamos viendo es un poco un consumo que sigue sosteniendo el crecimiento, un consumo privado, un consumo público que también va a aportar al crecimiento, y la inversión se va a demorar más en recuperar. Estamos viendo una inversión que gana mucha más tracción en el 2022 y en el 2021 estamos viendo que empieza a ganar tracción, pero la inversión en lo que tiene que ver con vivienda. El resto de inversión se va a demorar más en recuperarse y eso será hasta el 2022. Es decir, que hasta el 2022 regresaríamos al tamaño de la economía que teníamos en Colombia antes de la llegada de la pandemia. Sí, es una situación muy complicada, digamos, este choque es un choque históricamente que no habíamos sufrido, es el más fuerte de nuestra historia, es un crecimiento del Producto Interno Bruto tan fuerte, el que se vio en el segundo trimestre y en el que se va a ver el año completo, que nos hace volver a los niveles que teníamos pre-pandemia solo hasta el tercer trimestre del 2022. Entonces, sí, es un choque muy importante que nos va a costar recuperarnos, y esta historia de que si era una ave pequeña o qué tipo de ave era, es una ave con una recuperación gradual, lo que estamos viendo en uno de los lados de la ave pequeña. Entiendo. Entonces, la recuperación sería, bueno, tardaría un tiempo, pero ¿se daría por sí sola? Es decir, con la mera reapertura que se está dando en los distintos sectores, ¿o necesitaría de empujones desde las políticas, decisiones gubernamentales, decisiones, reformas, no sé, que necesite nuestro país? Sí, yo creo que necesitamos más cosas, digamos, esta recuperación es una recuperación que tiene que tener una política activa. Ya estamos viendo políticas activas del gobierno en todo lo que tiene que ver con construcción de vivienda, tanto de vivienda de interés social como de vivienda para clases medias, y eso ya es un punto a favor, digamos. Pero esto es un proceso que se tiene que dar, de facto, con unas políticas públicas que acompañen a la inversión privada, porque lo que necesitamos en este momento efectivamente
es que las empresas vuelvan a invertir, que el tejido empresarial se mantenga y todo esto nos permita la recuperación. Entonces es muy importante. Y bien, como lo dices, lo otro que no podemos olvidar son todas las reformas estructurales que tiene que tener esta economía, ¿no? ¿Cuáles son las reformas estructurales que no hemos hecho y que tenemos que hacer ahora? Eso es muy importante también. La reforma laboral, por ejemplo, nos quedamos pendientes de hacer una buena reforma laboral y las cifras de empleo nos muestran que necesitamos hacer cosas súper fuertes en el tema laboral, activas para volver a los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, que ya veníamos con unas cifras que no eran tan buenas. ¿Y cómo qué se podría hacer en el ámbito laboral? Porque pues sí se ha venido recuperando un poco el empleo, pero tal vez el empleo informal, que es otra de las tragedias que tenemos en Colombia. Efectivamente, hay un proceso de recuperación del empleo que es cierto. Nosotros a nivel nacional, Colombia tenía 22 millones de empleos antes de la pandemia. En el mes más fuerte de los cierres, que fue abril, perdimos 6 millones de empleo. Y en este momento, que son las cifras de agosto que tenemos disponibles, tenemos una pérdida de empleos de más o menos 3 millones. O sea, ya hemos recuperado 3 millones de los que perdimos con la pandemia. Eso, digamos, es una realidad, se está recuperando. Pero como bien lo dices, la recuperación se está dando un poco más con trabajo informal que con trabajo formal. Entonces estamos cambiando ese equilibrio hacia un poquito más de informalidad. Nosotros en Colombia desde 2012 habíamos visto unas mejoras muy importantes en el dato de informalidad, que se disminuía la informalidad, y esto nos está otra vez mostrando aumentos en la informalidad. Entonces sí, tenemos que hacer políticas creativas para flexibilizar el empleo, probablemente es lo que necesita Colombia, y es hacer unos planes de flexibilización de empleo que permitan contratar fácil a las personas que se quedaron sin empleo. Eso es súper importante y hay que hacerlo y hacerlo rápidamente. Doctora Telles, dicen ustedes desde el BBVA que el gobierno es clave en todas las políticas del gobierno, ¿no? Son claves fundamentales en toda esta etapa de recuperación por el consumo, por el gasto. ¿Por qué lo ven así y lo que ha venido haciendo y anunciando el gobierno está bien en línea, bien encaminado? ¿Se necesita un esfuerzo mayor? Por ejemplo, con el presupuesto aprobado esta semana entre el gobierno y el Congreso de la República. ¿Eso va bien? Sí, digamos, el gobierno ha hecho muchísimo, digamos, el esfuerzo es importantísimo y se nota en las cuentas fiscales, se ha tenido que hacer un esfuerzo muy importante, pero pues no somos un país rico, tenemos unas restricciones fiscales importantes, entonces tampoco se puede hacer demasiado. Lo que tiene que hacerse son cosas focalizadas, muy bien focalizadas, de tal forma que prendan, decimos nosotros, los sectores que generan un crecimiento mayor y además que jalonan otros sectores. Entonces, en ese sentido, todo lo que se está programando en construcción, todo lo que se programa en infraestructura, todo lo que se puede hacer en estos sectores tan golpeados como hotelería y como todo el sistema, todos los restaurantes. Ahí se tienen que hacer muchas políticas activas. Yo creo que no sé, y lo que decimos un poco en el informe, es que no se puede dejar pasar esto así nomás. Hay que hacer políticas activas y que los empresarios y los comerciantes que toman las decisiones sepan cuál es la hoja de ruta de las políticas para poder acceder a ellas y hacer una recuperación. Es un choque especialmente fuerte y hay que hacer mucho. Pero el tema público no es suficiente, obviamente, sino que tiene que ir acompañado del sector privado. Nosotros no tenemos un sector público y una capacidad de gasto fiscal tan fuerte como para que solo el tema fiscal arranque o haga que la recuperación sea más rápida. Tiene que ir muy acompañado de políticas que jalonen la inversión y el consumo privado. Pues doctora Telles, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Signo Pesos la visión del BBVA sobre la contracción para este año y la reactivación para el 2021 y 2022. Que tenga una feliz noche, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Como siempre, las expectativas tan importantes. Cambiemos de tema porque por sus planes de transparencia, participación, uso de tecnologías y lucha contra la corrupción, Bogotá fue admitida como miembro de la organización internacional Open Government Partnership. La secretaria general de la alcaldía nos cuenta eso qué significa. Es una gran noticia que nuestra ciudad haga parte del selecto grupo de 20 entes territoriales que a nivel mundial hacen parte del Open Government Partnership. Este es un espacio internacional conformado además por 78 países en donde se dictan las líneas técnicas y las principales políticas de gobierno abierto a nivel mundial. Este espacio internacional es el más reconocido en materia de gobierno abierto y hoy como ciudad somos parte.
Y esto es porque nuestro proyecto de gobierno abierto, que está plasmado en el plan de desarrollo, incluye los temas de participación, transparencia, lucha contra la corrupción y uso de las tecnologías que son tan necesarios para cambiar nuestro modelo de gestión, para gobernar de una manera diferente con los ciudadanos y las ciudadanas. Gran noticia para Bogotá. Mercer reveló la versión 2020 del Índice Mundial de Pensiones, que hace una comparación de los sistemas pensionales de una cantidad muy representativa de países. Para ver cómo le fue a nuestro país, a nuestra Colombia, saludo al doctor David Cuervo. Él es el director de Bienestar Financiero y Patrimonial en Mercer Colombia. Doctor Cuervo, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Doctor Cuervo, ¿cuántos países fueron investigados y cómo nos ubicamos nosotros en ese ranking? El índice de pensiones de Mercer que hicimos para el año 2020 con el CFD Institute, que es la organización más grande de profesionales de inversiones del mundo, reúne información de 39 sistemas pensionales en el mundo, más o menos 2/3 de la población mundial. Y en el caso de Colombia, si bien está dentro del ranking de Latinoamérica como segundo mejor país después de Chile, la verdad es que en el resultado global nos va bastante mal. Estamos generando resultados de calificación C, que es la parte media-baja de la tabla, debido a que tenemos problemas grandes de sostenibilidad, a pesar de tener de alguna manera un buen beneficio pensional. Pero segundos en Latinoamérica, pensé que estábamos mucho más en la cola, pues porque aquí siempre nos quejamos de que la gente no se va a poder pensionar, que son muy difíciles las posibilidades, la baja cobertura, etcétera. ¿Hay algo positivo? Ya hablaremos de los retos, pero ¿hay algo positivo que tenga nuestro sistema pensional? Desde luego, nosotros tenemos, por las características de la población salarial o la estructura salarial en Colombia, la gran mayoría de personas ganan hasta 1.5 salarios mínimos, y cuando comparamos el sistema, el beneficio pensional que se otorga en el sistema obligatorio de pensiones, pues la pensión mínima es de un salario mínimo, entonces pareciese que el beneficio es bien adecuado. No obstante, tenemos que recordar que solo 1 de cada 5 colombianos está adquiriendo una pensión, con lo cual queda casi el 80% de la población completamente descubierta, y ya cuando comparamos el beneficio que tenemos como Colombia Mayor, que es un programa estatal completamente subsidiado, pues el beneficio realmente es bastante bajo. Entonces, allí es donde tenemos muchas oportunidades de mejora. El índice de pensiones de Mercer no solamente evalúa el sistema de pensiones entre fondos de pensiones y colpensiones, sino todo el sistema de protección a la vejez de adulto mayor, comenzando por la parte subsidiada, pasando por el tema del sistema de seguridad social obligatorio, pero también todos los esquemas de pensiones voluntarias, es decir, un plan integrado de lo que debería ser un sistema pensional en Colombia. Cuando llega el momento de la pensión, digamos, la persona se está ganando X salario mensual y llega el momento de la mesada, hay una reducción importante, ¿no? ¿Cómo está Colombia posicionada en ese aspecto? ¿Cómo nos podemos comparar frente a otros países? Es decir, ¿el colombiano sale bien pensionado frente a sus cotizaciones? No realmente. El sistema pensional ideal que establece Mercer y el CFD Institute a través del índice plantea que tuviéramos al menos un 70% como tasa de reemplazo del ingreso promedio que tienen los colombianos. Aquí estamos hablando, en el mejor de los casos, de 100% cuando se trata de salario mínimo, pero de ahí para adelante todas las personas están encontrando tasas de reemplazo entre 45 y 65%, dependiendo del régimen pensional al que se encuentren, y también, entre más alto sea su salario, también va a ser menor su pensión. Entonces, realmente existe mucho por hacer en el tema de adecuación de beneficio. Lo que quiere decir es que tenemos comparativamente con otros países de Latinoamérica, especialmente, no con el mundo, mejores beneficios, sí, pero ¿qué es lo que hace de alguna manera el problema de sostenibilidad? Allí está realmente el balance que debe encontrar cualquier país, cualquier gobierno y cualquier sistema pensional. Si yo le ofrezco algo a un ciudadano específicamente, el problema que tengo que resolver de manera posterior es específicamente si yo lo puedo pagar. Es decir, si otorgo un buen beneficio, normalmente tengo problemas de sostenibilidad y viceversa. Chile, por ejemplo, le va peor en términos de la calidad del beneficio, lo que justifica, por ejemplo, los temas de protestas anti-AFPs que existen en Chile, las molestias generales de Chile, pero tiene un sistema pensional bastante sostenible. Entonces es porque tienen pensiones de $120 posibles, $200, algunos tienen mucho mejor pensión,
pero el sistema es bastante sostenible. Aquí nos pasa todo lo contrario. Tenemos un poco mejor pensiones que en Colombia, pero la sostenibilidad está en juego. Pero cuando usted dice que la sostenibilidad está en juego, ¿eso qué significa? Ahí usted se refiere a la llamada bomba pensional, una cosa que aparentemente va a estallar en algún momento y pondría en riesgo las mesadas de quienes ya adquirieron esos derechos y bueno, la pensión de los futuros jubilados. Víctor, no es una bomba pensional que nos vaya a estallar hoy, y específicamente los temas de reforma pensional tienen que pensarse en el muy largo plazo, y por eso cuando toman decisiones los gobiernos, los costes políticos empiezan a jugar un papel importante. Aquí tenemos un problema de sostenibilidad en los siguientes 20, 30 años que tenemos que resolver desde ya, y no esperar a que el problema sea mucho más grande, como en el caso de Brasil, que tuvieron que hacer reformas pensionales mucho más agresivas, de tal manera que la sostenibilidad fiscal se viera de alguna manera mejorada. Aquí no estamos llegando a esos niveles, todavía tenemos oportunidades de esperar un rato para hacer una muy buena reforma pensional, pero no es un tema que podamos, como siempre hemos hecho al interior de los diferentes gobiernos en los últimos 15 años, que siempre hablamos de reforma pensional, que se han intentado hacer varias, pero que ninguno tiene el poder y el capital político para hacerlo. Entonces hay que hacer una reforma estructural, no pueden hacer paños de agua tibia porque el problema lo van a pagar nuestros hijos y las futuras generaciones. Pero no es un problema de bomba pensional que se nos vaya a estallar en las manos y que tengamos que hacer algo en los siguientes 2 o 3 años. Pero sí tenemos una responsabilidad muy, muy grande para adoptar, por ejemplo, esas mejores prácticas que tenemos dentro del índice de pensiones de Mercer y del CFA Institute, que es lo que recogemos con el análisis de esos 39 sistemas pensionales. Cuáles son las prácticas, qué cobertura tenemos, a quién se lo estamos dirigiendo, cuáles son los niveles de contribución, qué hacemos con el fondeo de las pensiones, qué hacemos con esos recursos, esas inversiones, cómo debería ser el régimen de inversiones, sí. A quién deberíamos subsidiar, por ejemplo. No es un tema de acabar los subsidios, es focalizarlos y subsidiar realmente a las personas más necesitadas del país. Hay un tema sensible para la sostenibilidad de los sistemas pensionales y es la edad en la que se jubila la gente, ¿no? En Colombia, hombres, nos pensionamos a los 62, los que pueden, los que logran cumplir todos los requisitos, y las mujeres a los 57. En términos de la edad de jubilación, ¿cómo estamos ranqueados? ¿Cómo nos podemos comparar? ¿Nos estamos pensionando muy jóvenes o muy viejos frente a otros países? En general, el reto de la longevidad, es decir, que las personas estén viviendo mucho más tiempo y en consecuencia revisar la edad de retiro que tienen los sistemas pensionales, es una problemática de todos los sistemas. No obstante, Colombia tiene oportunidades de mejora allí. Cualquier recomendación desde el punto de vista meramente técnico, habrá que plantear un aumento de la edad de retiro tanto en hombres como en mujeres, pero hay un tema bien importante y quizás desde el punto de vista gobierno y político no se quieren meter nunca con ese tema de la edad, y es que modificar la edad 5 o 3 años, aumentándosela a 65 o a 70 años, realmente no va a solucionar el problema de fondo que tenemos como sistema pensional. Y por el contrario, tiene unos costes políticos bastante grandes. Hay muchas reformas adicionales que podemos pensar antes de tocar el tema de edad de retiro. Sin duda, Colombia tiene una oportunidad muy grande allí, porque lo recomendable sería que tengamos entre la edad de retiro y la expectativa de vida cuando nos jubilemos entre 15 y 18 años. Aquí estamos teniendo expectativas de vida a la edad de jubilación superiores a los 23, 25 años, dependiendo de que se trate de hombres y mujeres, y de alguna manera las mejoras en la economía, las mejoras en la calidad, la protección en salud que se ve también en una cobertura bastante amplia en Colombia, hace que en el futuro esas edades esas expectativas de vida vayan a ser mucho más grandes, y en el futuro vamos a poder encontrar más común de lo que ya es hoy personas de 100 años. Entonces pensar específicamente en edades de retiro de 62 y 57 no parece ser lo apropiado. Pero antes de eso hay que solucionar muchas cosas más en el sistema pensional colombiano. Doctor Cuervo, muchas gracias por haber estado aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ustedes, muchas gracias. A propósito de pensiones, desde ahora es más fácil trasladarse de un régimen a otro, del público al privado y viceversa, gracias a una opción que hay por internet que pusieron en marcha tanto Colpensiones como los fondos privados. Veamos. Hoy quiero contarle a los colombianos que gracias al trabajo conjunto con los fondos privados de pensiones, desde ahora se podrá hacer el traslado en línea entre regímenes sin necesidad de salir de casa y sin papeleos. Este trámite está habilitado para todos los ciudadanos que quieran trasladarse desde Protección, Porvenir o Escandia a Colpensiones o viceversa. Les recuerdo que para realizar el trámite usted debe cumplir con 3 requisitos. El primero,
tener una afiliación de mínimo 5 años al régimen en el cual se encuentre actualmente. El segundo es que la edad para el traslado debe ser menor de 47 años para las mujeres y de 52 para los hombres. Y el tercero es que usted debe haber hecho la doble asesoría para poder realizar su trámite. Para adelantar la solicitud, usted tiene que ingresar a nuestra página web www.colpensiones.gov.co. En ella busquen el banner principal la opción de traslado. Se debe registrar y responder las preguntas de validación de identidad. Una vez esté registrado, usted puede ingresar al aplicativo y acceder a la opción de traslado. Si usted cumple con los requisitos, su respuesta será enviada en 10 minutos. Este año, más de 42.000 personas han realizado el traslado de los fondos privados a Colpensiones. Y les quiero contar que en tan solo 2 días de operación, llevamos 218 ciudadanos que han realizado esta solicitud en línea, desde los fondos privados a Colpensiones. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 440.790, y corresponde al número de pasajeros que se han movilizado en vuelos nacionales en Colombia. Esto en el periodo que va entre el 1 de septiembre, cuando, recuerde usted, se reabrieron operaciones aéreas, hasta el pasado 6 de octubre. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, ya van 5.196, casi 5.200 operaciones aéreas domésticas internas aquí en Colombia. Y hablando de vuelos y de aerolíneas, a esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de aerolíneas y todo este lío que se ha formado con el negocio aéreo de la mexicana Interjet en Colombia. Producto de la pandemia, por supuesto, la aerolínea había anunciado el cierre temporal de sus oficinas en agosto mientras había claridad sobre cómo podría reactivarse o no la operación, pero esa suspensión en las oficinas de las operaciones aéreas también ha terminado en ese enfrentamiento entre la aerolínea, las agencias de viaje y los pasajeros. Y ahí también ha entrado ANATO, el gremio de las agencias de viaje. Complicado ese tema, Juan. Precisamente, ¿qué ha dicho ANATO? Pues Víctor ha dicho que Interjet tiene problemas con unos 5.000 pasajeros que habían comprado tiquetes, y mire este dato, que a las agencias de viajes les debe unos 8.000 millones de pesos. Ese lío se le vino encima a Interjet, que está buscando soluciones con la aeronáutica, con la Superintendencia de Industria y Comercio y el mismo gobierno, a ver cómo responde a los pasajeros y a las agencias, y ha dicho que es necesario, por supuesto, reestructurar esa operación en Colombia, sin personal por ahora, y que la situación es momentánea y responde a todo este golpe al negocio de las aerolíneas. Interjet abrió operaciones en Colombia hace algo más de 3 años, volaba a Bogotá y Medellín desde Cancún y Ciudad de México, a Cartagena también desde Ciudad de México. Tenían un plan de expansión para hacerlo hacia Cali también, llegaron a tener ocupaciones de casi 90%, y mientras se operaron de manera normal llegaron a transportar más de 1 millón de pasajeros en esas rutas. Al frente de la aerolínea está William Shaw, que si bien es mexicano, tiene vínculos fuertes con Colombia. En su momento fue uno de los fundadores de Viva Colombia. En sus mejores épocas, la aerolínea en términos generales llegó a hacer unos 300 vuelos diarios y a conectar unos 12 millones de pasajeros. Juan, ¿y qué más se sabe? ¿Qué más pudo usted averiguar sobre la operación de Interjet? Víctor, Interjet inició operación en 2005 y es de la familia mexicana Alemán, y pasa por temas complicados en México. Inclusive el Servicio de Administración Tributaria solicitó embargo hace pocos días unas cuentas marcas, algunos bienes de la sociedad por no pago de IVAs y otros impuestos retenidos por poco más de 1.3 millones de dólares. También ha tenido problemas por suministro de combustible para sus aviones, pago de salarios a sus empleados, y estos pues han decidido amenazar con irse a huelga. Al final, pues esta es, Víctor, la movida de hoy sobre aerolíneas y el caso de la mexicana Interjet, y le hablo de ella porque tiene una situación en Colombia que debe resolver. Gracias, Juan. Y el celular es uno de los dispositivos que se han vuelto indispensables para toda persona. Por eso hay que mantenerlo en óptimas condiciones. Un experto nos entrega las claves
para que el rendimiento de su smartphone siempre esté en el nivel ideal. Veamos. 6 consejos particulares para que puedan tener un óptimo rendimiento en su smartphone. La primera recomendación tiene que ver con el cuidado de la batería. Es importante recargar nuestro dispositivo móvil cuando él nos notifique un 10 o un 20% de carga. Esto está directamente relacionado con el cuidado, la salud y la vida útil del dispositivo. Podemos desconectarlo cuando haya alcanzado entre un 90 y un 95%. Es importante aclarar que las baterías de litio tienen una durabilidad de entre 3 y 5 años. Si tiene aplicaciones que ya no funcionan, que dejaron de actualizarse y que se detienen, aquí va mi segunda recomendación. Desinstálela. Es importante hacerlo porque esto garantiza un pleno funcionamiento de su dispositivo móvil. Mi tercera recomendación es que siempre descarguemos las aplicaciones de las tiendas oficiales. Si tiene un dispositivo Vivo, utilice siempre Google Play Store. Allí va a encontrar miles de aplicaciones certificadas y garantizadas. Sé que los recuerdos son muy importantes y para mejorar el rendimiento del dispositivo, recomiendo organizar o eliminar las fotografías o los videos que ya no necesitemos. La penúltima recomendación es tener su smartphone libre de virus. Elegir un buen antivirus es fundamental. En el caso de Vivo contamos con iManager. Por último, verifique si tiene actualizaciones del sistema operativo pendientes. Realícelas constantemente. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Protagonista el dólar porque hoy cayó con fuerza, se ubicó por debajo de los 3.800 pesos. Tasa representativa del mercado de mañana, 3.784 pesos con 51 centavos. Cayó 46 pesos con 28 centavos. También fue protagonista el petróleo de referencia Brent con una importante disminución de 3,36%. Se ubicó en $41 con 71 centavos por barril. Esta es la referencia para Colombia. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio para mañana a 1.010.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un retroceso de 0,8%, casi todos los mercados con pérdidas. Hoy la acción más valorizada fue en Colombia la del Banco Davivienda con una ganancia de 1,27% y la acción que más cayó fue la de Ecopetrol. Reportará resultados financieros la próxima semana, pero esta acción hoy tuvo un retroceso un poco superior al 2%, 2,69% exactamente. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Arturo Calle se convirtió en el empresario colombiano con la mejor reputación en el país, según el nuevo ranking de líderes revelado hoy por la compañía Merco. Calle también escaló 10 posiciones en el otro ranking, en el de las empresas, y es la primera vez que no solo está en este top 10 de las empresas, sino que además como líder empresarial está encabezando este listado. Entre las empresas, el ranking de las empresas, las de mejor reputación son las siguientes y en este orden. En primer lugar, Bancolombia, la empresa con mayor reputación en nuestro país, seguida por el Grupo Nutresa. En tercer lugar, Alpina, seguida por Sura, Ecopetrol y también está Bavaria. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.